Bueno, hermanos, buscamos en la Biblia el Evangelio de Juan de nuevo. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8. Y esta tarde estudiamos los versículos 31 a 38. Y esa parte en mi Biblia se puede encontrar en la página 1286. Página 1286. Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Juan 8, versículo 31 a 38. ¿Todos tienen esa parte, hermanos? Y entonces, seguimos estudiando el Evangelio de Juan como ya estamos haciendo mucho tiempo. Y esta noche estudiamos los versículos 31 al 38. Pero primero vamos a resumir un poquito lo que hemos estudiado la semana pasada para entender en qué situación estamos, en qué situación encontramos a Jesucristo en esta parte, porque esta parte nos habla mucho sobre lo que predicó el Señor Jesucristo. Y la semana pasada hemos visto que Jesús otra vez estaba discutiendo con los líderes religiosos de los judíos. Jesús estaba discutiendo. Y los líderes religiosos de los judíos dijeron a Jesús que él era un predicador de abajo, o mejor dicho, un predicador que seguramente va a terminar en el infierno. Eso dijeron los líderes religiosos de los judíos sobre Jesús o a Jesús. Pero Jesús les explicó que Él es de arriba. Jesucristo predicó que Él es el Hijo de Dios que viene del cielo, que vino del cielo para predicar la salvación en la tierra. Y Jesús dice entonces a esos líderes religiosos, ustedes son de abajo, pero yo vine de arriba, yo vine del cielo. Y en poco tiempo yo voy a regresar al cielo, dijo Jesús a estos líderes religiosos. Pero estos líderes religiosos no reconocieron la autoridad de Jesús. No lo reconocen como el Salvador del mundo, solo como un predicador extraño que predicó cosas raras. Pero hemos leído en la parte de la semana pasada, en el último versículo, que también hay personas entre los oyentes que creen el mensaje de Jesucristo. Porque en el versículo 30 del mismo capítulo leemos, hablando él estas cosas, entonces Jesús predicando estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, no solo eran los líderes religiosos, también muchas otras personas, una multitud, y de esa multitud hay muchas personas que después de esta predicación de la semana pasada dicen que creen en Jesús, creen que Él es verdaderamente el Salvador enviado de Dios. Pero ahora entonces en la parte que vamos a estudiar hoy, vamos a ver que esta fe de esta gente no tenía mucha profundidad. Esto vamos a ver porque de nuevo van a discutir con Jesús. Y entonces la parte que vamos a estudiar esta tarde es versículo 31 al 38. Y entonces, ¿quién me puede ayudar con leer en voz alta el versículo 31? Versículo 31 del capítulo 8. Ruth. Gracias, Ruth. Entonces Jesús va a dar una enseñanza para esta gente que
empezaron a creer en Él. ¿Sí? Estas personas entre la multitud que empezaron a creer en Jesús, Jesús les enseña algo importante que es importante para nosotros también. Jesús dice, si ustedes pertenecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces Jesús dice, ustedes solo pueden ser discípulos verdaderos si ustedes van a permanecer en mis palabras. Es muy importante esta enseñanza. Pero para entender bien este versículo, porque también es un poco complicado, tenemos que saber primeramente lo que es un discípulo. Porque Jesús dice, si ustedes quieren ser discípulos, entonces tenemos que entender lo que es un discípulo, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo en la Biblia? Bueno, esta palabra discípulo encontramos mucho en la Biblia. Y discípulo significa nada más que alumno o seguidor de algún maestro, de algún líder que enseña la Biblia. Alumno o seguidor. Una persona que está aprendiendo de Jesús, ¿sí? Que está en su presencia, que está escuchando sus enseñanzas. Eso es un discípulo. Un seguidor de Jesús. ¿Qué significa seguidor? Seguidor significa que alguien que está donde está Jesús, ¿verdad? Y al momento que Jesús va al otro lado, esa persona va a estar con Jesús todo el tiempo, va a seguir sus pasos. Eso es un seguidor. Todos entendemos eso, ¿verdad? Y hermanos, lo que es importante en la palabra, dice que todos somos llamados para ser discípulos de Jesús. Todos nosotros, los niños, los jóvenes, los adultos, todos somos llamados para ser discípulos de Jesús. Alumnos, seguidores de Jesús. Todos. Todos. No importa si visitamos la iglesia por primera vez o ya por muchos años, todos somos llamados para ser discípulos de Jesús. Todos. Y entonces, una pregunta sobre qué tiene que pensar. ¿Estamos nosotros siguiendo a Jesús? ¿Estamos nosotros siguiendo sus pasos? Tal vez dice usted, pero hermano, Jesús ya no está en la tierra, entonces ¿cómo podemos seguirlo? Bueno, eso dice ese versículo también. ¿En qué manera podemos seguir a Jesús? ¿En qué manera tenemos que ser un discípulo? Jesús dice en esa palabra, si ustedes pertenecen en mi palabra. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando nosotros vamos a poner en práctica, en la vida diaria, lo que enseña Jesús. Entonces, lo que enseña Jesús en la palabra, esto tenemos que obedecer para ser un discípulo. Tenemos que hacer lo que Jesús predica. Obedeciendo sus enseñanzas. Sabemos, hermanos, que casi todos creen en Jesús. Creen que Jesús existió o que existe, que vive. Hay muchas personas que dicen que Dios existe, ¿sí? Pero eso no es igual que poner en práctica las enseñanzas de Jesús en su vida diaria. Eso es otra cosa, ¿sí? Saber de Jesús y ser un discípulo de Jesús son dos diferentes cosas. La palabra lo explica. En Mateo 7, versículo 21, por ejemplo, ahí dice Jesús, no todos que dicen, Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos. No todos. Entonces, no todos que confiesen con sus labios que creen en Dios van a entrar en el cielo. No, no todos. Jesús dice en ese versículo, los que hacen la voluntad de Dios, ellos sí van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, la prueba confiable, si somos un seguidor de Jesús, es su vida diaria.
Porque hoy en día muchos hablan de Jesús, pero pocos lo siguen verdaderamente. Entonces, otra vez la pregunta, para pensar, para reflexionar. ¿Eres seguidor de Jesús? ¿Sí o no? Versículo 32. ¿Quién puede leer en voz alta versículo 32? Gracias. Entonces, ¿qué dice Jesús, hermanos? Si conocemos a Jesús, si vamos a seguir a Jesús, si vamos a practicar las enseñanzas de Jesús en la vida diaria, significa que Jesús nos hace libres. Ese versículo lo dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Entonces, practicar las enseñanzas de Jesús, ser un seguidor de Jesús, le hace libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Eso vamos a ver en los siguientes versículos también. Porque esta parte de la palabra nos explica que naturalmente todos somos esclavos. Y entonces lo que Jesús nos puede hacer es librarnos de esta esclavitud del pecado. ¿Sí? Hay que entender algo importante. Hay una lección importante en esta parte de la palabra, hermanos. Una lección muy importante. Yo voy a enseñar una cosa en que muchos son engañados ya. ¿Sí? Porque todos nosotros sabemos que muchas personas no visitan ninguna iglesia, ¿verdad? Hay muchas personas que en cierto sentido creen en Dios, pero no visitan la iglesia. Ellos dicen, yo no voy a la iglesia porque no quiero perder mi libertad. Así piensa mucha gente, ¿verdad? Entonces ellos piensan que con no visitar la iglesia, ellos tienen cierta libertad para hacer su propia voluntad. Viven en algún pecado, por ejemplo, y saben que tienen que dejarlo al momento que van a visitar la iglesia. Quieren hacer su propia voluntad. Entonces, hay mucha gente que cree la mentira que fuera de Dios hay libertad. Hay mucha gente que cree que cuando pueden hacer cualquier cosa, cuando pueden hacer su propia voluntad, que viven en libertad. Pero Jesús dice, es diferente. Cada uno que vive en pecado es esclavo. Y cada uno que sigue a mí, que es seguidor de mí, va a vivir en libertad. Entonces, si usted quiere ser libre realmente, eso dice esa parte, si usted quiere ser libre realmente, libre en su mente, libre en su corazón, libre de todas cosas, hay que entregarse a Jesús para ser su seguidor, para recibir sus enseñanzas, para ir en sus caminos y así puede encontrar la verdadera libertad. Eso dice este versículo. Hay un secreto en la vida cristiana, hermanos. Hay un secreto. Cuando una persona da su vida a Cristo, significa que esta persona pierde su autoridad, porque significa que Cristo va a tener el primer lugar en la vida, pero al mismo tiempo recibimos libertad. Entonces, solo los cristianos que realmente conocen a Jesús están libres. Pero la gente no entiende lo que está diciendo Jesús. Eso podemos ver en el versículo 33. ¿Quién me puede ayudar con el versículo 33? Hermana Consuelo primero. Ya, gracias, hermano. Entonces los judíos dicen, nosotros somos un pueblo libre. ¿Sí? Desde el tiempo de Abraham
Vivimos en libertad, no somos esclavos de nadie, no escuchamos a nadie. No somos esclavos, dice ellos. ¿Cómo puede decir, dice ellos, entonces a Jesús, que somos esclavos? Ya estamos libres, dice. Sí, eso es la respuesta del pueblo. Pero ahora entonces sigue la explicación o el versículo muy importante que dice Jesús, 34, hermana Jennifer. Ya, gracias. Este versículo es bien importante, hermanos. Este versículo tiene que recordar. Este versículo es bien importante. El que hace el pecado es esclavo del pecado. Importantísimo este versículo, que descubre una mentira en que todo el mundo cree. ¿Sí? Es engaño lo que dice el mundo. El mundo dice, solo está libre si puede hacer cualquier cosa, al momento que pueda hacer su propia voluntad. Al momento que puede pecar libremente, ahí está libre. Así dice el mundo. Pero Jesús dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces el pecado no nos hace libres, nos hace esclavos. ¿Sí? Eso es la realidad. Y hay que saber algo de la historia de los esclavos, porque en nuestro tiempo, gracias a Dios, no hay esclavos. Bueno, no legalmente. Pero los esclavos en la historia eran personas encadenados. ¿Sí? Ellos tenían cadenas en el tobillo en la noche, por ejemplo, para que ellos no huyen. ¿Sí? ¿Y cuántas cadenas necesita un esclavo para ser esclavo? ¿Cuántas cadenas? ¿10? ¿9? ¿2? Solo uno, ¿verdad? Solo uno es suficiente para hacer una persona esclavo, ¿verdad? Y hay que recordar esto, ¿sí? Porque cada cosa que nosotros aceptamos en nuestra vida como pecado, ¿sí? Pone una cadena más a nosotros para hacernos esclavos, ¿sí? Y tal vez dice usted, ya quité 9 pecados de mi vida, solo estoy manteniendo uno en mi vida. Solo estoy aceptando una cosita en mi vida que no está bien, ¿sí? Pero hay que recordar que solo una cadena ya le hace esclavo, ¿sí? Pecado es así, le hace esclavo. Cada pecado que usted acepta en su vida le hace esclavo. Pone una cadena en el tobillo y es un impedimento para dedicar su vida a Dios. Esto es la realidad, hermanos. ¿Y cómo podemos ser libres de esta esclavitud? Si estamos luchando con estas cosas pecaminosas en nuestra vida, tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar para que Dios mismo nos libra de toda esclavitud, del pecado. Es necesario que quitamos todo pecado de nuestra vida. Eso llamamos arrepentimiento. Cada uno de nosotros necesita un cambio en su vida para quitar toda maldad de su vida y para dedicar y entregar su vida a Dios. Solo así puede encontrar la verdadera libertad. Hay que pensar, hermanos. Todos tenemos que pensar. ¿En qué estamos mal en nuestra vida todavía? Y después, ¿qué necesitamos? Aceptar la situación diciendo, sí, pero todo el mundo está haciendo esas cosas y yo no soy tan malo. ¿Tenemos que pensar así? No, hermanos. Lo que dice la Biblia es que necesitamos arrepentimiento, un cambio. Tenemos que ser radical, quitando todo pecado de nuestra vida. Todo pecado. Y también tenemos que saber que nosotros somos personas muy débiles.
que no tenemos la fuerza a menudo para quitar todo pecado de nuestra vida. Y por eso necesitamos rogar a Dios para su ayuda para poder quitar todo pecado de nuestra vida, hermanos. Solo así podemos disfrutar de esa paz y libertad que Cristo nos ofrece. Y vamos al versículo 35, hermana Rosa. Ya, Jesús usa un ejemplo que todos podemos entender, ¿sí? Un esclavo en el tiempo de Jesús solo vino a una casa para limpiar la casa o para servir la comida. Y al fin del día regresó a su propia casa, ¿sí? Entonces, un esclavo no pertenecía a la familia. Él era un servidor de la familia, nada más, ¿sí? Y entonces Jesús dice, el esclavo no queda siempre en la casa. ¿Quién queda siempre en la casa? Los hijos. ¿Sí? Y entonces lo que Cristo dice es que los que pertenecen a Dios no son esclavos, son hijos. ¿Sí? Dios acepta a los pecadores arrepentidos como sus hijos, hijos adoptivos. Versículo 36. ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, ¿quién puede liberarnos de todo pecado? ¿Quién? Dice ese versículo. El Hijo os libertare. El Hijo de Dios es el único que puede liberarnos de nuestros pecados. ¿Sí? El Hijo es el único que puede cambiar nuestra situación de esclavitud. Porque lo que tiene que saber es que nuestro dueño naturalmente es Satanás. Y Satanás es un maestro duro que solo tiene esclavos, esclavos del pecado. Pero el milagro más grande que hay es que Cristo compra esclavos. Esclavos del pecado, Cristo los quiere comprar. ¿Y qué paga Cristo para salvar a esclavos? Cristo paga con su propia sangre derramada en la cruz. Entregando su propia vida, Jesucristo quiere comprar su vida para hacerle libre, para no creer más en la mentira del mundo que ya está libre, porque usted no está libre si no conoce a Cristo, no está libre. No sabe lo que es libertad, porque la verdadera libertad solo encontramos en Cristo. Y entonces Cristo está ofreciéndonos para comprarnos, no para ser sus esclavos, sino para ser sus hijos, para librarnos de la esclavitud, para hacernos hijos adoptivos. Cristo, hermanos, está haciendo una nueva familia. Una familia con hijos adoptivos. Y invita esta noche a usted, si todavía no ha entregado su vida a Cristo, para entregar su vida, para ser comprado por la sangre de Él y para vivir una vida en libertad. En Apocalipsis 5, versículo 9, podemos ver que el pueblo de Dios en el cielo está dando gloria a Dios con estas palabras. Con tu sangre, Jesucristo, nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo quiere comprarnos con su preciosa sangre. Y ahora Cristo habla de nuevo a los judíos, estos líderes religiosos que lo odiaban, que quieren matarlo por sus enseñanzas. Eso vamos a leer en el versículo 37. ¿Quién me puede ayudar con el versículo 37? Tommy.
Gracias. Cristo dice en esta parte, ustedes son descendientes de Abraham. Abraham era su ancestro, es cierto, pero no están en la misma línea. No van en sus pasos espiritualmente. Porque Abraham era un siervo mío, pero ustedes quieren matarme por mis enseñanzas, dice Jesús. Y la palabra de mí no quiere obedecer, no quiere ser un discípulo de mí, dice Jesús. Y por esto son esclavos del pecado todavía. Versículo 38. ¿Quién puede leer versículo 38? ¿Sí? Ya, Jesús dice, ustedes tienen otro padre que yo. Jesús dice a esos incrédulos, a estos judíos que están rechazándolo, a ellos dice Jesús, ustedes tienen otro padre, y el padre de ustedes es Satanás. Pero mi padre, dice Jesús, es Dios mismo. Ustedes tienen otro padre. Y Jesús dice, yo estoy predicándoles lo de mi padre, pero ustedes enseñan lo que es el padre suyo, de Satanás. Y eso nos hace esta pregunta otra vez. ¿Cuál padre tenemos nosotros? No estamos hablando sobre su padre en la tierra, estamos hablando sobre su padre espiritual. ¿Quién es su padre espiritual? ¿Ya tiene Jesús como su padre espiritual? ¿O está todavía sirviendo a este padre duro que siempre quiere destruir su vida por el pecado? Ese padre que siempre nos engaña a decir, servir a Dios es esclavitud. ¿O ya ha encontrado en Dios el padre más cariñoso que hay en todo el mundo, que siempre quiere lo mejor para nosotros? ¿Ya he encontrado esta padre, hermanos? Vamos a terminar. Qué bendición, hermanos, si ya sabemos que Cristo nos ha comprado de la esclavitud con su sangre preciosa. Que Cristo mismo ha dado su vida, que Cristo mismo ha derramado su sangre para comprar a esclavos, pecadores, rebeldes. Y que Él todavía está invitando a cada uno de nosotros para ser parte de la familia de Él, para ser un hijo adoptivo de Dios. Qué hermoso, hermanos, para ofrecernos libertad verdadera. Este Cristo estamos predicando esta tarde. Y la pregunta para todos nosotros es, ¿ya eres parte de la familia de Dios? Y su respuesta es no. La invitación está aquí. Entregando su vida a Dios en oración para recibir a Jesucristo en su corazón, hermanos. Entonces, que todos seamos parte de esta familia de Dios. Eso es nuestro deseo y oración. Amén.